Bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Tribuna Juvenil el abogado, politólogo y catedrático, el doctor Belarminio Ramírez Murillo. Bienvenido, doctor. Muy contento de estar aquí con ustedes. El honor. Muchísimas gracias. Hicimos un primer programa que gustó mucho. Y así mismo es. Ahora espero que este lo supere. Claro, claro. Doctor, la prensa y analistas han dedicado los espacios al tema de las primarias abiertas y cerradas, y que esto culmine con que tal vez esto culmine con la división del PLD. ¿Cuál es su opinión? Sobre todo luego de unas declaraciones también que vale la pena destacar, que es de la vicepresidenta, que ella decía que ni división ni reelección. Lo que hay es un pulso entre dos tendencias a lo interno del PLD. Una tendencia que está enfocada en preservar control y otra que es más visionaria, que está enfocada en llenar expectativas de la sociedad, en romper un nudo que impide renovación partidaria y en mejorar la calidad de la democracia. La tendencia que quiere que el nudo se apriete es la de Leonel, porque el propósito es mantener el control del PLD en lo formal y al mismo tiempo lograr que sus seguidores y amigos sigan en el Congreso y en los ayuntamientos. La actitud de Danilo es más inteligente, porque los estudios más recientes de mercado arrojan el resultado siguiente: el 80% de la población no confía en los partidos. Eso significa que de cada 5 ciudadanos, 4 no se sienten representados en los partidos. Ante ese cuadro tan delicado de pérdida de legitimidad de los partidos, nosotros llegamos a la conclusión de que la forma como se han venido escogiendo las candidaturas y los directivos partidarios es el factor principal en la crisis de confianza en que se encuentran los partidos. ¿Usted se refiere a la interna de los partidos? Sí. La forma en que escogen candidaturas y directivos ha sido el motivo de la división en todos los partidos. La forma como escogen candidaturas y directivos ha hecho que cientos de dirigentes, de personalidades valiosas de este país, en un momento dado se involucraron en búsqueda de espacios partidarios y después terminaron decepcionados y frustrados, porque no hubo un proceso transparente con unos resultados aceptables. Entonces eso es lo que ha llevado a los partidos donde están. Si queremos sacar a los partidos del hoyo de la desconfianza en que viven, lo primero que tenemos que hacer es abrir las puertas de los partidos. Y eso solo lo garantiza una norma, una ley de partido y una ley electoral que establezcan primarias abiertas simultáneas, primero para la escogencia de las candidaturas y luego para la escogencia de los directivos partidarios. Porque si la candidatura, la representatividad aquí está secuestrada, porque aquí no hay jóvenes en parte, y la población de 40 años abajo ya es la mayoría del electorado. Sí, eso es así. También están secuestradas la dirección partidaria en todos los municipios y provincias. Doctor, hay un nuevo ingrediente en el debate, y es la propuesta que ha hecho don Temístocles Montaz, de que ni Leonel ni Danilo, sino que ellos sean mediadores para que haya un tercero, para que sea el candidato del PLD, pudiendo con esto, vamos a decir, atenuar o a buscar una salida, la división, a buscar vamos a decir, buscando la manera de que haya un entendimiento en el PLD y que no haya la división. Pero yo como cientista político lo que veo es procesos. Procesos políticos, Sí. que incidan en la sociedad, en la cultura y la conducta política. No es un asunto de que de dos personas ponerse de acuerdo para definir un relevo, una estructura, ni nada de eso.
aquí estamos viviendo lo que es el final de un modelo del sistema de partidos. Increíble. O sea, el partido maquinaria electoral, el partido atrapa todo, como dice don Mauricio Berger, está dando los últimos aletazos. Ese modelo de partido que viene después del partido ideológico y doctrinario, que lo encarnaron aquí Balaguer, Bosch y Peña Gómez, ya se agota. Entonces nosotros los académicos, los cientistas políticos, lo que tenemos es que enfocarnos en el diseño del modelo de partido que viene después de este. Entonces, esto tenemos que verlo en el fondo. El 80% de la población no quiere saber de los partidos hoy. No se siente representado en el modelo de partido. Sí. Hay un déficit de liderazgo en potencia. En el 16 habían más presidenciables que lo que hay ahora para el 20. En el 12 habían más presidenciables que lo que hubo en el 16. O sea, mientras los partidos pierden la confianza casi total al mismo tiempo, cada día tenemos menos liderazgo. Entonces, para producir un activo abundante de liderazgo, tenemos que crear las condiciones de modo que actores sociales que hoy están al margen de los partidos, pero que tienen vocación social, que tienen preparación, se interesen y vayan a vivir, a convivir en los partidos y a participar en los puestos de elección. Porque aquí hay gente que ha quebrado, aquí hay gente que perdió su fortuna económica aspirando a una candidatura y después se reúnen en la cúpula partidaria y arman una boleta y a esa gente nadie le reembolsó su dinero ni nada. Entonces es una situación delicada la que estamos viviendo. Entonces es un modelo que se agota, que llega a su fase final y después de este modelo lo que viene es el partido de ciudadanía, que va a llegar un poco tarde aquí, que es el modelo norteamericano, el partido de ciudadanía. Porque los demócratas y los republicanos, ellos lo que hacen es cuando llega un proceso que hay que nominar gente, ellos hacen los estudios de mercado para ver cuáles son los actores sociales de prestigio, con buena imagen, y ellos le ofertan las candidaturas para postularlo. Pero aquí los partidos están secuestrados por un equipo de gente que tiene los puestos de dirección, que tiene la candidatura, y con el problemita ese de que se le comenzó a dar dinero a los partidos, entonces ahora ellos hay que picarlo, como se dice en el sur, para soltar los puestos que tienen. O sea que eso, en vez de hacer bien, lo que ha hecho es más daño al modelo. Entonces, ¿no es viable la propuesta de Temístocles? No, es que es una propuesta sana. ¿Para qué le se está poniendo adelante también? O sea, la propuesta es sana. No, él sabe que él no va. Pero ¿qué tú crees que...? Eso es no entender el problema en su dimensión profunda. O sea, cuando un cuerpo está enfermo, tú tienes que ir por la cura, por la medicina. Sí. Belarminio, esta semana unas declaraciones controversiales porque trajeron con ellos que el público, los ciudadanos dominicanos, se sintieran muy controversial con esas declaraciones fuertes de parte de la actual vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, la cual expresó que no habrá reelección, pero tampoco habrá división en el PLD. Bueno, yo pienso que es un mensaje político, porque lo primero es que desde el gobierno nadie está en reelección. Nadie está en reelección en este gobierno. Danilo Medina lo que está enfocado es en el trabajo. Y el equipo de gobierno lo que está enfocado es en el trabajo, porque tendría que ser el gobierno muy estúpido, muy idiota para ponerse en reelección faltando 3 años para las elecciones. Además, la reelección no la pone el gobierno en agenda, la pone la sociedad partiendo de vacío de liderazgo. O sea, para que en una encuesta salga que un presidente siga siendo la opción para un periodo que siga, a pesar de un impedimento constitucional, eso refleja una crisis del liderazgo. Entonces, el tema de la reelección es circunstancial. Siempre he dicho que ese tema hay que esperar a mediados del año próximo. Si cuando el gobierno esté llegando a su segundo año, no hay dentro del PLD ni dentro de la sociedad dominicana un liderazgo que supere a Danilo en confianza, primero en confianza,
porque los partidos están en una crisis de confianza, pero no Danilo. Total. El nivel de confianza de Danilo está sobre el 60 y el 70 en todos los estudios. O sea que la crisis de los partidos no afecta a su liderazgo. Si no hay un liderazgo dentro del PLD que esté por encima de él en confianza, en credibilidad, en buena imagen, en popularidad y en legitimidad, entonces evidentemente que los PLDistas, que no tienen nada de pendejos, lo han demostrado, lo único que les interesa es seguir en el poder, y si ven en él la oportunidad, pues van por la reelección. Claro. Doctor, mucha gente ha sugerido que si el doctor Leonel Fernández Reina no echa el pleito, como dice la gente, pudiera ser sacado políticamente y también de la presidencia del partido. ¿Qué opinión le merece? ¿Tú sabes cuántos presidentes dominicanos desde la independencia de la República hasta la fecha han gobernado 3 o más periodos? Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heró, Aria Lili, Rafael R. Trujillo, que no es democracia, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, el sexto en la historia. ¿Cómo sacarlo de circulación? Si es un hombre que encarna un ciclo, una era de la historia dominicana, pero parece que él no lo entiende. Eso es verdad. Pero tú sabes lo que es la dimensión, un ciclo, una era del postcaudillismo ilustrado, pero parece que él no lo entiende porque él lo que está empecinado es en volver al poder y no es reflexionar y en meditar lo que significó su paso por el poder en 12 años, su obra y su legado. Entonces, él está muy perdido. Cada día se pierde más el equipo que está al lado de él también. O sea, ¿cómo desplazarlo? Ese liderazgo no lo desplaza nadie, porque ya ese liderazgo escribió con tinta indeleble su nombre en el proceso histórico dominicano. El error es ponerse en retornar al poder como si para él es de vida o muerte, en vez de presentarse frente al país como un liderazgo feliz y satisfecho por la satisfacción del deber cumplido en los 3 periodos que dirigió la nación. Entonces, desde luego que hay una oposición y hay actores en los medios de comunicación que lo que quieren es siempre estar poniendo limón en el pelado y pimienta, fomentando y manteniendo una lucha entre tendencias, que en cierta medida eso impide el desarrollo de la democracia dominicana, porque en vez de enfocarnos en la discusión de los problemas estructurales del sistema político, de la debilidad institucional del país, entonces hay un debate permanente que fomenta una lucha interna en el partido que dirige la nación. Y ellos han caído en la trampa. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, querido Belarminio. Para nosotros un placer, una distinción. Ya en un pasado estuvo con nosotros en Tribuna Juvenil, en el viejo canal. Ahora estamos en un nuevo canal y para nosotros es un orgullo y un privilegio. Y nos sentimos comprometidos a seguir luchando. Gracias, Belarminio, por apoyar esta iniciativa. Vamos a ir a una pausa, amables televidentes, y regresamos con Tribuna Juvenil. Bien, señora, continuamos aquí en Tribuna Juvenil. Doctor, hay una nueva medición del liderazgo de los partidos políticos que es a través de los gremios. O sea, en un momento determinado, el colegio de periodistas, se dice que el PLD metió su mano, el colegio médico, el PRM ahí ganó, y por ende hay una parte que dice que el PRM tiene una buena posición hacia afuera, y el PLD recientemente que ganó el Colegio de Abogados con el doctor Surún Hernández. ¿Se puede medir desde los gremios cómo van los partidos políticos? Sí y no. Ok. Porque el triunfo en los gremios tiene mucho que ver con estrategias. Por ejemplo, en la UAS casi siempre gana la oposición en los estudiantes.
y antes ganaban los partidos de izquierda que nunca sacaron el 1% de los votos. O sea, eso depende. El PLD recibió una derrota inexplicable en el Colegio Médico Dominicano. Parece que no se pusieron en eso. Y luego abrieron los ojos para... ¿O no cogieron el candidato ideal? No trabajaron. Cuando los partidos están en el poder por mucho tiempo, entran en el confort, en la buena vida, casi todos los actores. Y a veces los procesos sociales les sorprenden. Ya con ese golpe, ya en lo de los abogados se activaron y ahí tuvo el resultado muy a favor. Que hasta tuvo Leonel Fernández que hablar. Sí, no tuvo que hablar. Lo que pasa es que a él lo quisieron poner en contra, porque él tiene que cuidarse. Sí. Quisieron ponerlo en contra de lo que decidió El partido. la Secretaría de Profesionales del partido. Sí. Entonces es algo inexplicable, pero después el asunto se aclaró que él no había dicho eso. Pero eso no es un indicador, ¿no?, de popularidad. Pero debo decirle que el PRM ha crecido significativamente. Y era de esperarse porque el PRD sucumbió prácticamente. Entonces, en la medida en que el PRD se ha reducido y el Partido Reformista sigue en el piso, que no levanta, entonces tiene que articularse una fuerza de oposición, que es el PRM, con muchas debilidades, porque es un partido todavía sin estructuras en los pueblos. Ellos hacen una política más bien de opinión pública, pero una organización vinculada al tejido social todavía no la tienen, y el PLD muy fuerte en eso. O sea, yo veo un escenario para el PLD fácil en el 20, dependiendo de que cojan la candidatura indicada, porque si no cogen la candidatura indicada, ese disgusto que hay hacia los partidos políticos puede hacer que se volquen hacia alguien que caiga bien, no porque tenga un buen perfil, sino por un deseo de salir de lo que hay. Entonces, por eso en el PLD el año que viene será determinante, porque el PRM ha crecido. El PLD sigue siendo el principal partido de la nación, pero el único líder de este país que está por encima de los partidos es Danilo. ¿Esa es la persona indicada? No, porque en el PRM, por ejemplo, todavía Luis Abinader no está por encima del PRM, ni Hipólito tampoco. En el PLD solo está por encima del PLD Danilo. Y Leonel... En un momento lo estuvo, Leonel. Sí, pero ahora Leonel tiene una tendencia de caída, porque el rechazo de Leonel es muy alto, es casi parecido al que tenía Hipólito en el 2004, pero además la tasa de rechazo de Leonel en la juventud es mayor que en el resto de los segmentos del electorado. Increíble. Y en los adolescentes que tienen 17 y 16 años, que ahora no tienen cédula, pero que van a votar en el 20, es mucho mayor. Belarminio, esta magistral obra, ya en su estandarte de autor, van 28 obras. Es el 28. 28 obras, que para nosotros magistral, porque en esa degradación de lo que es la política, usted trae luz de cómo deben de actuar sus actores. Su última obra, Comunicación y Persuasión, cómo ser un líder persuasivo. Cuéntenos de esa obra. Lo primero es, Giovanni, que la crisis de la política es una crisis de comunicación. La desconfianza que viven los partidos hoy y el déficit de liderazgo tiene mucho que ver con que no saben comunicar. Ese libro es un manual de comunicación. Primero para la educación universitaria, porque ya lo están evaluando las escuelas de comunicación social de todas las universidades. Y luego deberá ser un libro de cabecera para aquellos que quieran ser líderes empáticos y persuasivos en el mañana. Porque es que la comunicación hay que estudiarla. Claro. La comunicación no es algo de que te cae de noche en un sueño, no. Y que me gusta porque es bonita. Es una disciplina, son técnicas y herramientas que tú tienes que prepararte en ella, en su uso. Y ahora es mucho más complejo, porque una comunicación asertiva, una comunicación eficaz, una comunicación que conecte con la sociedad, depende de que tú comuniques tomando en cuenta lo que la gente quiere, lo que la gente desea.
lo que la gente sueña, las esperanzas y los sufrimientos. Entonces, eso obliga a la investigación. Entonces, ese es un libro que será uno de mis grandes legados a la sociedad dominicana, sobre todo por el momento en que sale y porque la obra ha sido escrita para que sea una medicina de la enfermedad que padecen los partidos y el sistema democrático dominicano. Interesante el libro que la gente debe de adquirir. Doctor, continuando con el tema de las primarias, se ha alegado que en relación a las primarias abiertas, y ya inclusive en el 2015, la Suprema Corte las declaró inconstitucional, y que volver sobre lo mismo violaría el artículo 276. ¿Su opinión sobre esto? Lo primero es que cuando la Suprema conoció ese caso, no había tribunal constitucional. ¿Oíste, Suberoiza? Y el control de constitucionalidad en esa materia es del órgano constitucional, es la Corte Constitucional. 1, 2. El constituyente nunca puede estar atado por el pasado. O sea, porque los maestros de derecho constitucional de estos tiempos manejamos muy bien lo que es la teoría de la Constitución viva. O sea, el legislador de hoy no puede blindar la Constitución hasta más allá del 20, porque en el 20 el pueblo dominicano elige un constituyente y puede revisar la Carta Magna en el sentido amplio de la palabra. Si alguien entiende que se ha hecho un proceso no correcto, entonces para eso está la Corte Constitucional. Entonces ese es un debate sin sentido, porque el Tribunal Constitucional no existía. Hay que producir la norma y luego ir al Tribunal Constitucional para ver qué va a decir. Entonces, desde mi punto de vista, no viola nada, porque el órgano surge después de esa norma, 1. Y 2, porque esa ley no la produjo el constituyente de hoy. Y 3, se está discutiendo una reforma a la ley electoral. Se está a punto de aprobar una ley de partidos. Entonces tú no puedes decir que algo es inconstitucional antes de que exista. Porque no existe la primaria abierta, simultánea todavía, ninguna norma. Entonces desde ya es inconstitucional. No, pues eso es el mismo pulso que le estoy diciendo. Hay un temor a que se apruebe unas primarias abiertas y simultáneas, donde puedan ir actores de la sociedad. Por ejemplo, ustedes pudieran ir y postularse en un partido político y sacar una votación masiva de ciudadanía que no le interesa a los partidos, pero que se identifican con ustedes por la preparación, por la comunicación, por la buena imagen y por el buen prestigio que ustedes como jóvenes tienen. ¿Quién ganaría? Ganaría el partido que lo inscribe. Pero ahí hay unos leones que entonces a la gente sana y limpia de la sociedad, que ven que es superior que ellos quieren tenerlo marginado. Entonces ese es el secuestro de los partidos, que solo con una primaria abierta, simultánea, el mismo día, para que ningún partido se inmiscuya en la elección de los candidatos de otros. Solo eso puede hacer que la gente se interese de nuevo en participar y ser parte de los partidos políticos y en ir por los puestos de elección. Doctor, a propósito de la candidatura de que lanzara el nieto de Trujillo, se ha estado hablando de que hay algunos preceptos constitucionales que le prohíben la candidatura en República Dominicana, amén de que él sea dominicano. Y es que se habla de que él tiene, por la doble nacionalidad que él tiene, esto solamente eso le prohíbe ser candidato presidencial dominicano. ¿Es así? Sí, esa parte sí, eso es así. Pero también ese otro punto que también debe ir al Tribunal Constitucional. Okay. Pero él no está promoviendo a Trujillo. Porque él en ese punto de vista no es tan pendejo. Porque yo vi la locución y él primero él sabe que el abuelo es muy él dice que está opuesto a la dictadura. Claro. Pero el muchacho hay que estudiarlo, porque primero el nombre del partido, Partido de la Esperanza Nacional. ¿Esperanza de qué?
Los tiranos se creen predestinados y se creen instrumentos del destino. Entonces es posible que en la mente de él se conciba como una especie de salvador que va a llegar a resolver unos problemas que tiene el país y a transformar la nación dominicana. Es Rey Midas. Lo segundo es que si él quiere ser tomado en serio como un político importante en este país, él tiene que presentar su hoja de vida. Porque por el solo hecho de tener el apellido de Trujillo, ya eso no le da respeto de la gente. Entonces él está muy equivocado, eso no va para ningún lado. Desde luego que él como ciudadano tiene el derecho a participar. Eso no se le debe quitar, porque él no tiene que estar atado por lo que hizo su abuelo. Claro. Porque si estamos construyendo un Estado social de derecho, tenemos que ser respetuosos de los derechos de ciudadanía. Claro. Entonces, pero de ahí a que él vaya a tener éxito, yo eso no le veo nada. Belarminio, ¿cómo usted observa ya el Belarminio ciudadano? ¿Cómo va la sociedad? Observamos la desigualdad social, que si bien es cierto que tenemos un gran crecimiento, no menos cierto es que la desigualdad está en las calles. Nosotros somos unos privilegiados que fuimos a una universidad, que hicimos maestría, que gracias a Dios pudimos insertarnos en el mercado laboral, pero hay una gran parte de la población, especialmente los jóvenes, que muchos de ellos no simpatizan con involucrarse en los partidos políticos, que no tienen esperanza. ¿Qué usted le puede decir a ese segmento de la población? Lo primero, Giovanni, es que ahora hay menos desigualdad que en el pasado. ¿Cuándo tú naciste? 82. Bueno, yo comencé yendo a la televisión en el 90 como invitado. Ya yo me nací como escritor en el 90. Politólogo y abogado graduado ese mismo año. Cuando íbamos a los canales de televisión me daba cuenta que la mayoría de los invitados llegábamos a pie. Todos llegábamos a pie con el saco doblado ahí. Sudado. Y sudado. Nos sentábamos, nos quitábamos el sudor y nos refrescábamos. Cuando yo me gradué en la UAS, en el 90, de doctor en leyes, eran muy pocos los maestros que tenían vehículos. Y lo que tenían era unos carritos ladas de tartalado y unos cepillitos como el que tenía Leonel, todo torcido. Ahora en la universidad los profesores a veces llegamos y no encontramos dónde parquear nuestro vehículo. Sí. Y son los estudiantes que tienen vehículo en la Universidad del Estado. Entonces aquí ha habido Pero la población ha crecido, maestro. Pero ha habido un desarrollo económico extraordinario. Sí. En mi campo, cuando yo vine para acá a estudiar, nada más habían 3 vehículos. Había una guagua que era un camión que lo hicieron guagua de transportar a los pasajeros y 2 camiones de carga. El año pasado yo fui a Semana Santa a mi pueblo. Habían más de 300 vehículos en mi campo, de hijos de ese pueblo, que salimos a estudiar, a trabajar, que llegamos a pasar la Semana Santa allá. Este país se ha desarrollado extraordinariamente. Lo que sucede es que el desarrollo socioeconómico no ha ido de la mano con un fortalecimiento institucional. Nuestro problema es la fragilidad institucional y eso hay que trabajarlo porque eso es grave. Cuando tú ves la imagen de la policía en el suelo, cuando tú ves el nivel de confianza en la justicia en el suelo, cuando tú ves el nivel de confianza en el Congreso en el suelo, entonces tenemos un grave problema. Y eso tenemos que resolverlo y para eso se requiere voluntad política firme. Para eso tiene que emerger un liderazgo con ese propósito y con esa determinación. Y eso va a suceder cuando la generación de ustedes entre y tome el sartén. Porque ya la generación que dirige y gobierna no lo va a hacer, porque ellos han sido beneficiarios de la fragilidad institucional. Entonces, si la enfermedad te hace rico y te da resultados, ¿cómo carajo yo te voy a pedir que la cure? Doctor, ¿usted cree que esta sociedad estaría preparada nuevamente para una modificación de la Carta Magna y de una reelección de un gobierno que ha sido muy mencionado por el tema de la corrupción? Lo que pasa es que la reforma a la Constitución, ahora la legitimidad del momento constituyente se mide a través de los estudios. Si a mediados del año que viene se hacen las encuestas y la mayoría de la población dice que quiere que Danilo siga, pues entonces es un proceso con mucha legitimidad
Y la Constitución, Ramón, es la única ley que establece el mecanismo de su propia reforma. La sociedad, si desea, ella dice cómo reformarla para cumplir ese deseo de la sociedad. Entonces, ese no es un tema importante de discusión en este momento. El gobierno lo que tiene que estarse enfocado en el trabajo para que el nivel de aprobación del gobierno esté alto. Si no emerge un liderazgo en el PLD, dentro del PLD, que garantice triunfo, entonces el PLD se va a poner en Danilo. Si Leonel le pone una piedrecita en el camino a Danilo para la reforma de la Constitución, para que no sea viable, entonces habrá un proceso interno en el PLD donde las dos tendencias van a echar un pulso. Si Danilo no es candidato en el 20, Danilo va a escoger su sucesor. Va a escoger la candidatura de relevo mucho a poco. Increíble. Porque al día de hoy el danilismo controla más del 80% de los simpatizantes y miembros del PLD en una tendencia a crecer. Y a grosso modo, ¿a quién usted ve? Gonzalo Castillo. Ay, eso es una cuestión que ya está pintada. Si no es Danilo, el candidato del PLD en el 20 va a ser Gonzalo Castillo, apadrinado por Danilo Medina Sánchez. Sí, pero si existe una división también en el PLD. No se divide el PLD porque ellos no son pendejos. Aquí los partidos que se han dividido, después que salen del poder, hay mucha gente que la pasa muy mal. Belarminio, el PRD. Belarminio, le queremos dar las gracias por esta gran entrevista. Para nosotros un honor, un privilegio llevarle luz al pueblo dominicano de todos estos temas. Y gracias por la obra. Y para mí también compartir con ustedes. Así es. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega. Feliz fin de semana. Bendiciones, pueblo dominicano.